ahí con explicaciones bien instructivas de qué dice esta propuesta ya final de nueva constitución que vamos a tener que votar todos el próximo 4 de septiembre de manera obligatoria. Además, esa es una innovación. Vamos a otra cosa súper relevante que está hoy día en la agenda. Hoy día debería partir el trámite de la reforma tributaria y queremos aclarar lo que pasa con temas bien sensibles. ¿Quiénes van a tener que pagar más impuestos en nuestro país? ¿A partir de qué sueldo? ¿Cómo va a funcionar? También qué pasa con los arriendos, que ha generado hartas dudas. Estamos con Gerardo Copelli, abogado y académico de la Universidad Central, para poder aclarar estos puntos. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días. Hola Carla, Carola, Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. A ver, estamos con algunas dudas y quiero partir preguntándole por los arriendos. Esto rige para las viviendas con DFL2, o sea, menos de 140 metros cuadrados. Y ahí hagamos la distinción. ¿Qué va a pasar en materia de impuestos, si es que esta reforma tributaria se acepta y sale igual que como entra, con los arrendadores? Es decir, si yo pongo a disposición y en arriendo una propiedad, ¿y qué pasa con los arrendatarios en materia de impuestos? Exacto. Usted hace una primera muy buena aclaración. Vamos a ver qué sale del Congreso, ¿verdad? Pero de lo que hoy se presentó, respecto a los DFL2, tenemos que nosotros pagamos todos impuestos por lo que recaudamos por arriendo. El DFL2 es una exención a departamentos o propiedades que tengan menos de 140 metros cuadrados. Esa exención se va a acabar según este proyecto y por tanto los ingresos que provengan de arriendos por DFL2 pasan a ser afectos a impuestos. Pero por otro lado, la reforma tributaria también contempla un subsidio a los arrendatarios hasta 550.000 pesos para que las personas que hoy pagan un arriendo la puedan deducir de su base imponible afecta impuestos. Y por tanto, la reforma tributaria plantea una doble postura. ¿Abogado? Por un lado, la eliminación de la exención del DFL2, pero por otro lado también el subsidio a la base imponible afecta impuestos para aquellas personas que pagan un arriendo. Abogado, perdón que lo interrumpa. ¿Sabe lo que pasa? Es que a mí me parece tremendamente difícil, y se lo digo en serio, como ciudadana, entender la base imponible, exención, son frases, dichos, conceptos, terminología que uno no maneja muy bien. ¿Lo podemos llevar a la práctica? Ya, supongamos que yo soy arrendataria, claro. Ya, tengo un departamento, lo pongo en arriendo, ¿verdad? Me pagan un arriendo por eso. Hasta ahora, si era un DFL2, yo no tenía que declarar ese impuesto, en el fondo no tenían que pagar, ¿verdad? Hoy día voy a tener que pagar, me van a cobrar un impuesto por yo percibir rentas por un arriendo, eso lo entendí. Exactamente. Ya, y eso da lo mismo. Si yo arriendo un departamento, yo soy el arrendador, ¿no es cierto? Ya. Si yo soy el arrendador, arriendo esa propiedad, hoy día, siendo DFL2, yo no tenía que pagar impuestos por los ingresos recibidos por ese arriendo. Desde la entrada en vigencia de esta reforma tributaria, tendré que declarar en mi declaración de renta anual los ingresos que yo perciba por ingresos provenientes de arriendo, aún siendo DFL2, porque hoy son exentos. Eso es en concreto. Ahora, perdón. el ministro de Hacienda hizo una aclaración que los ingresos provenientes por DFL2 van a estar afectos a impuestos sobre 770.000 pesos. Eso es una aclaración que ya veremos cómo se discute en el Congreso, pero tampoco es para todo ingreso proveniente por DFL2, sino que tendrá un tramo mínimo afecto a impuestos que será desde los 770.000 pesos en adelante. Ya, es que eso es súper importante, porque también lo que se dice, o algunos presumen, es que claro, si al arrendador se le cobra impuestos, ese tramo, digamos, que uno tuviera que pagar como impuesto se podría traducir o traspasar al arriendo, y por lo tanto se podrían encarecer los arriendos. No sé si eso podría pasar, de qué orden podría ser, o todavía no lo sabemos. Probablemente, es algo que uno puede suponer. Si es que yo desde determinado momento en adelante tendré que pagar un impuesto que hasta ahora no he tenido que pagar, naturalmente eso incide en precio. Lo hemos visto en IVA, lo estamos viendo en renta. Naturalmente tiende a ocurrir que aquello que yo dejo de percibir porque el Estado me pide una parte de eso, yo lo traduzco a precio. Por eso hay en general, la discusión hoy en día gira en torno a que no estamos muy de acuerdo en que solamente el 3% de la población se ve afectada con esta reforma tributaria. Para ley de renta estoy de acuerdo. El segunda categoría y que subió del 40 al 43%, probablemente eso sí es un 3%. Claro. Pero esta reforma tributaria tiene muchas aristas.
en donde muy probablemente toda la población de una u otra manera se verá afectada por ello, como por ejemplo las personas que pagan arriendo. Claro, no, y lo que decía Carla recién, ¿no? Bajo ese escenario ya hay varios expertos que lo han señalado, usted también lo deduce de alguna manera, que probablemente van a subir los arriendos. Ahora, hablábamos del tema del arrendador. ¿Qué pasa con los arrendatarios y los beneficios que van a tener respecto a esta reforma tributaria, abogado? Claro, partamos por el mismo tema de los arriendos. Perfecto. Respecto al arriendo, cuando hablamos de la base imponible, estamos diciendo, nosotros tenemos que pagar un impuesto, que es un porcentaje, pero ese porcentaje se aplica sobre una base. Yo pago impuesto del 30% sobre una base de 20 millones. Okay. Ahora, cuando yo pago un arriendo, esa base va a disminuir. Entonces, lo que yo pague en un año, 550.000 pesos mensuales, serán 11 millones de pesos en un año, ese será el tope. Yo podré rebajarlo de esa base imponible y sobre esa base imponible aplicar la tasa correspondiente. Ahí tenemos un primer beneficio. O sea, ahora, quedaría exento en impuesto a la renta, ¿yo no? Disminuiría, porque probablemente esa persona no sabemos qué ingresos tiene ingresos por sueldo, emisión de boletas de honorario, algún dividiendo por ahí, pero paga arriendo, y ese arriendo se va a disminuir de la base imponible. Pero lo que quería plantear esta es una reforma recaudatoria, es decir, más que beneficios, plantea incrementos de carga tributaria. No es una reforma que viene desde el punto de vista de la equidad y la justicia tributaria, a lo mejor, como toda reforma tributaria en Chile en los últimos tiempos, es eminentemente redistributiva. Cobrar un sector de la población para redistribuirlo en otro, pero es una reforma aspiracionalmente una de las más amplias, una de las con mayor expectativa de recaudación fiscal, y por tanto no debiéramos entenderla como una reforma que plantea beneficios, sino que más bien una reforma que plantea incremento en la carga tributaria a toda la población. Ya. Eso es lo cierto, eso es lo concreto, no sale de cualquier parte 4 puntos del PIB. No, claro. Y por eso usted decía que no está de acuerdo con que solo el 3% de la población vaya a tener que pagar más impuestos. Usted se está refiriendo a esta idea del gobierno y de esta reforma de que las personas que ganan desde 4 millones de pesos hacia arriba aumenten la cantidad de impuestos que pagan. ¿Por qué usted dice que eso es un error? ¿Le parece que este debería ser un alza de impuestos para todo el mundo? Hay quienes han dicho, ojo, porque en Chile la mayoría de las personas está exenta de pagar impuestos, y algunos dicen, igual se debería pagar impuestos aunque fueran mucho menos. ¿Por qué hace esa crítica? Claro, lo que pasa es que hay que aclarar un tema. Algunos están exentos, la gran mayoría, cerca del 75%, está exento del impuesto a la renta. Sí. Que eso es una cosa. Pero vamos al supermercado y automáticamente estamos pagando el 19% en IVA. O estamos pagando una bebida azucarada un 10% adicional, o un pack de cervezas un 13% adicional. Suma y sigue, suma y sigue. Lo que está exento es el impuesto a la renta, pero estamos pagando impuestos en todo momento. Eso es importante aclararlo a la población, porque uno cree que uno, por estar dentro de ese 75%, no paga impuestos. Pero efectivamente lo que plantea el gobierno es que el 3% de la población va a pagar impuesto a la renta en los tramos modificados. Eso es cierto, pero la reforma tributaria a la cual estamos hoy día enfrentados es mucho más amplia que solamente ley de renta. Y a eso yo me refiero, que va a ser mucho más... va a tener un campo de cobertura mucho mayor que el 3% del cual estamos hablando de ley de renta. Por ejemplo, vamos a ejemplo. Hoy día las empresas, cuando tienen una pérdida tributaria, al otro año la pueden descontar contra las utilidades. Si yo tengo una utilidad este año de 30 millones, y esto trasciende a cualquier empresa, a cualquier pyme, y yo traigo una utilidad de 10 millones, voy a pagar impuesto por 20, porque tengo derecho a descontar la pérdida. A contar de esta reforma tributaria, yo solo podré descontar el 50% de la pérdida de arrastre. Y eso, por supuesto, que incide en una carga tributaria mayor, y no se trata de las grandes rentas, los grandes ingresos, sino que cualquier empresa va a recibir la merma de no poder utilizar las pérdidas de arrastre. Hay una serie de beneficios que contemplaba la ley que hoy en día se van a eliminar, se van a modificar, y eso la verdad es que trasciende bastante a la población, no solamente al 3% de aquellas personas que ganan sobre 4 millones de pesos. Bien, Gerardo Copelli, abogado, experto ahí también, académico de la Universidad Central. Le queremos agradecer por este contacto. Muchas gracias. Gracias, abogado. Que le vaya bien. Encantado. No, que estén muy bien. Que esté muy bien.